Bienvenido nuevamente a la serie Principios de Fe. En esta ocasión estaremos tratando sobre el milenio. Usted sabe que en determinados círculos religiosos se ha formado la imagen de un futuro milenio paradisíaco acá en la Tierra, pero basado en el reordenamiento establecido por el ser humano. Se ha hablado mucho de un nuevo orden humano que pondrá en armonía y seguridad todo el sistema. Hasta se sostiene que habrá un periodo de tiempo durante el cual todos los pecadores se arrepentirán en esta tierra, inaugurando así un supuesto milenio de paz. Son muchos los que acarician esta esperanza. ¿Pero qué piensa usted? ¿Sabe lo que enseña la Biblia sobre eso? Lo vamos a verificar ahora y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios en la mano. Las Escrituras dicen que el milenio no se inaugurará desde que Satanás sea puesto en prisión. Las Escrituras dicen que el milenio se inaugurará desde el momento que Satanás sea puesto en prisión. Veamos lo que pasa con él en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Leemos ese texto. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Aquí la Escritura predice que Satanás quedará imposibilitado de hacer el mal por 1000 años. La figura profética lo presenta como amarrado en el abismo. La palabra abismo es traducida del griego abissos y se la emplea en Génesis capítulo 1, versículo 2, para describir el estado primitivo, desierto, caótico, en desorden, de la tierra en su etapa de formación. Eso nos hace entender que esta misma tierra volverá a quedar sin moradores por ese tiempo. ¿Cómo será eso posible? Recordará que en el estudio sobre la segunda venida de Cristo vimos que todos los impíos mueren por efecto de la gloria de Jesús y que los santos vivos, junto con los resucitados, ascienden para reinar con Él. Entonces, sin ningún ser humano en quien ejercer su poder maléfico, estará literalmente imposibilitado de actuar. Así quedará Satanás completamente inactivo. Precisamente eso constituye la atadura de Satanás. Jeremías escribió lo siguiente acerca de la condición de la tierra durante el milenio. Lo leemos en su capítulo 4, versículos 23 al 26. Miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Estos textos no dejan lugar a la idea de que el milenio transcurrirá con personas vivas, en un supuesto proceso de mejoramiento hasta la perfección, no. También el profeta Isaías lo confirma de esta manera. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. En Isaías capítulo 24, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente en la palabra del Señor. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro,
así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Estas predicciones aún no se han cumplido. La única ocasión en que se combinarán todos los elementos requeridos para cumplir estos juicios será durante el milenio. Allí se cumplirá lo que fue prefigurado en los servicios del santuario en el día de la expiación. ¿Recuerda esta historia? Este relato bíblico nos indica que cuando después de haber efectuado la propiciación, el sumo sacerdote colocaba sobre el chivo que representaba a Satanás, es decir, a Azazel, la culpa que le correspondía por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios, y era transportado a un lugar desierto para ser abandonado en aquel lugar. Hasta ahora hemos visto cuándo comenzará el milenio, cuál será la condición de Satanás y qué pasará con los impíos. Ahora corresponde que veamos qué sucederá en ese lapso con los santos que fueron llevados por Jesús con él. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Con esto entendemos que los salvados que habían sido resucitados por Jesús y llevados consigo en ocasión de su segunda venida, estarán ocupados con él en una obra de juicio. Así también lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ese juicio tendrá por finalidad determinar el castigo que corresponda a cada impío, según sus obras. Observe cómo lo expresa el profeta Isaías en su capítulo 24, versículos 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encarcelados. Y serán castigados después de muchos días. Ellos permanecerán en la cárcel de la muerte por muchos días, en obvia referencia al milenio, y recibirán su merecido castigo al fin del mismo. Como podemos ver claramente, la doctrina de un reino de paz de 1000 años en la tierra no es más que un canto de sirena, inventado por el enemigo de la humanidad para hacerlos dormir en la esperanza vana de que habrá una segunda oportunidad en el porvenir para convertirse al Señor. Enseguida veremos cómo se efectúa esto. Ahora consideremos una pregunta muy importante. ¿Qué marcará el fin del milenio? Volvamos entonces a leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí se predice que Satanás será desatado al fin de los 1000 años. ¿Qué suceso será el que producirá su liberación? Será el que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, donde dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La muerte de todos los impíos por ocasión de la segunda venida de Cristo fue para Satanás como una cadena que lo dejó completamente inactivo. Por lo tanto, la resurrección de estos es la liberación de su prisión.
Así lo expresa Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Leamos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Al terminar los 1000 años, Cristo vuelve otra vez a la tierra para ejecutar el castigo sobre los impíos y para preparar la tierra para ser la morada eterna de los santos. Entonces, en respuesta al requerimiento de Cristo, los impíos de todos los siglos reviven. Esta es la segunda resurrección, la de condenación. Los impíos se levantan con el mismo espíritu de rebelión que los dominaba en la tierra durante su vida. Satanás es suelto de su largo periodo de cautiverio e inactividad que duró 1000 años. Es natural que el único que puede devolver a la vida a esos incontables millones de personas es solamente Dios. Él lo hará porque la resurrección es indispensable para que tenga lugar la justicia retributiva, la justicia del pago a cada uno según sus obras. Las escenas que estamos analizando son sumamente dramáticas. Nos llevan a contemplar en alas de la revelación los últimos actos del gran drama de los siglos, la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Con una claridad conmovedora, estamos mirando los tremendos sucesos al término del milenio. Leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Este es el último acto en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Toda la raza humana se encuentra aquí por primera y por última vez. Satanás emprende la empresa más absurda que pueda imaginarse. Incita a los impíos resucitados para que marchen en contra de la ciudad para tomarla. Su sabiduría se ha vuelto locura. Dice en la última parte del versículo 9 de Apocalipsis capítulo 20, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La empresa fue insensata, su fin súbito y lamentable. Entonces se ejecuta el juicio de Dios sobre los impíos en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo eso pone fin a la gran rebelión contra Dios y su gobierno y produce la separación eterna entre los justos y los impíos. El fin del milenio traerá también la extirpación completa del pecado del universo. Así lo revela la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La expresión por los siglos de los siglos viene del griego que literalmente significa un lapso de tiempo, pero no sin fin, sino con un determinado fin. Por ejemplo, tenemos la misma expresión en Isaías capítulo 34, versículo 10. Vamos a leerla. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Sin embargo, esa tierra hace mucho que es inhabitada. Con esto podemos ver que es un lenguaje figurado. El mismo acontecimiento fue mostrado al profeta Malaquías en su capítulo 4, versículos 1 y 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará
ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver con precisión que Satanás, la raíz, y sus secuaces, que representan las ramas, tendrán un castigo que llegará a su fin, no un castigo eterno. Así como todo fuego en algún momento se extingue hasta quedar solo cenizas de aquello que él consumió, las últimas acciones que se realizan para extirpar el mal y el pecado del universo son entregadas por el profeta de Patmos con las expresiones más solemnes. Y él describe el juicio final, allí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta el 15, donde leemos: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De esta segunda muerte quedan exentos solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En sus páginas brillan los nombres, solamente los nombres de aquellos que constituyen la verdadera nobleza de la humanidad, los hijos e hijas del Altísimo, ennoblecidos por la sangre de Cristo y por la virtud del Espíritu Santo. De ellos Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿se halla tu nombre en ese libro? Este es el momento en que te invito a hacer una oración para pedirle a Dios su bendición por este tema tan importante que acabamos de ver. Nuestro bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, en el nombre de Jesús a arrodillarnos delante de ti para solicitar tu bendición especial, la unción de lo alto para comprender el propósito que tienes con este mundo, pero sobre todas las cosas con cada uno de los que habitamos este mundo, Señor, cuando las cosas lleguen a su fin. Te agradecemos por revelarnos algo que ninguna inteligencia puede ver a no ser que esté iluminada por ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Te queremos pedir que nos ayudes a poder creer en tu promesa de que tú vendrás a buscar a los suyos, a los tuyos, y podamos de esa manera, Señor, hacer tu santa voluntad por los siglos de los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las riberas de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver. Porvenir, que divisa
Le agradecemos por haber estado con nosotros en este estudio. Y ahora lo estamos invitando al último estudio que tendremos, que será relacionado al porvenir también.